Muy buenos días, amada iglesia, la paz del Señor, estimado amigo que me está escuchando. Que el Señor bendiga su vida y su familia en este día de reposo, día del Señor. Vamos a compartir la palabra en este día. En Génesis capítulo 6, desde el verso 9 hasta el verso 18, vamos a tener la lectura de la palabra. Dice así las Escrituras. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Hasta aquí la palabra que vamos a compartir en esta mañana. Vamos a hablar con el título ¿Cómo caminar con Dios? Ese es el título para esta mañana. ¿Cómo caminar con Dios? No hay duda, querido hermano, que se están viviendo tiempos muy difíciles, tiempos llenos de maldad y violencia. Y es un reto para la iglesia el caminar con Dios hoy en día. Hemos visto que aquí Noé vivió en una época terrible. Al igual que ahora, la gente estaba totalmente corrompida. Nadie buscaba agradar a Dios. Nadie quería buscar al Señor, pero Noé decidió en su corazón agradar a Dios. Noé decidió caminar con el Señor. Aunque todo el mundo estaba reacio, estaba contrario a la palabra del Señor, a Dios, estaba resistiendo a sus mandamientos, Noé decide, en semejante tiempo tan difícil de maldad, de odio, de enemistades, Noé decide agradar a Dios. La palabra enseña en Génesis, en el capítulo 3, verso 18, de que Dios caminaba en el huerto del Edén y se paseaba y se deleitaba de la compañía del hombre. De aquellos primeros hombres, Adán y Eva, Dios disfrutaba de su compañía, de una relación, de una conversación con Adán y Eva en el huerto del Edén. Lastimosamente, el pecado fue lo que rompió esa relación, fue lo que cortó esa compañía y cortó ese camino que había entre Dios y el hombre. Esa relación estrecha e íntima fue roto, su caminar del hombre con el Señor. El deseo intenso de Dios es de que sus hijos caminen todos los días en su presencia, que el hombre pueda estar buscando en todo tiempo y que el hombre pueda y que Dios pueda disfrutar de su creación sublime que somos nosotros los hombres. Primera Tesalonicenses, quiero leerle por favor, en el capítulo 4, escuche lo que dice la palabra, en el capítulo 4, verso 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más.
El Señor, por medio del apóstol Pablo, exhorta a la iglesia a que debemos buscar conducirnos, dice la palabra, significa caminar delante de Dios para agradar al Señor. Es tarea del creyente buscar agradar a Dios y no a sí mismo, buscar sus caminos para caminar delante del Señor todos los días de su vida. Esa debe ser la tarea del cristiano delante del Señor y así buscar agradarle cada día. Dios pide a su iglesia que busque caminar con Él, que ese sea su mayor deseo de la iglesia, que cada creyente busque en todos los días de su vida agradar a Dios, buscar de su presencia, buscar su rostro, caminar a la par de su presencia. Eso está deseando el Señor. Dios sabe que Dios no va a pedir a su iglesia, porque esta palabra en Tesalonicenses capítulo 4 verso 1 está dirigida a su iglesia. Dice, por lo demás, hermanos, está hablando a sus hijos, está hablando a la iglesia, y el Señor está demandando de su iglesia que camine con Él, que busque su presencia, que busque sus caminos, que busque su justicia. Dios no va a pedir algo a nosotros los hombres que no podamos cumplir, porque Dios ha puesto de su Espíritu Santo en nosotros, quien nos capacita para poder caminar en los caminos rectos del Señor. El Señor no le está pidiendo al mundo, le está pidiendo a su iglesia. No le está pidiendo al mundo que camine en los caminos del Señor, porque el mundo no tiene al Espíritu Santo. El mundo no tiene la capacidad para caminar en los caminos del Señor. Pero su iglesia sí la tiene, porque ha sido equipada con el Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad, dice el Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo caminar con Dios? En primer lugar, para poder caminar con Dios, debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el punto de partida de un hombre para poder querer y poder caminar con el Señor. Porque Jesucristo, dice la Biblia, que es el camino hacia el Padre. Jesús es el camino. En San Juan capítulo 14, verso 6 dijo, Jesús dijo, el Señor lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino, y el primer paso para poder caminar con Dios es tener a Cristo. Usted y yo tenemos que ir a Jesús, abrir nuestros corazones e invitarlo para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, el Padre lo sella con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo capacita para poder caminar en los caminos del Dios Todopoderoso. Esa es la bendición. Y ese es el punto de partida, en primer lugar, aceptar y reconocer que Jesucristo es el Señor y recibirlo como el Señor de nuestras vidas, someternos a Él, y el Señor nos llena de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad, nos guía en los caminos de justicia, nos guía, nos capacita para poder caminar con Dios todos los días de nuestras vidas, querida iglesia. El mundo no lo puede hacer, pero la iglesia sí lo puede hacer, porque hemos recibido al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él es el que nos enseña y nos guía, nos capacita para vivir una vida de bendición, una vida caminando todos los días de nuestras vidas delante de Dios. Segunda de Corintios, mejor dicho, Primera de Corintios capítulo 2. El verso 14 dice así la palabra de Dios, escuche por favor. Vamos a leer desde el verso 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Escuche esto. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre del mundo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Cuando usted viene a Jesús, querido amigo, cuando usted viene a Jesús, querido hermano, y se rinde a Él, entrega su corazón y hace que Jesús sea el Señor de su vida, no solamente el Salvador, sino el Señor de su vida, el Dios Padre sella con su Espíritu Santo y el Espíritu Santo le abre los ojos de su entendimiento, le da discernimiento de las cosas espirituales de Dios, que usted pueda entender y aprender cómo caminar con Dios, cómo entender sus mandamientos, su voluntad para conducirse delante de Dios todos los días de su vida. Qué importante es entender que Jesucristo es el punto de partida para una vida victoriosa, para una vida eterna, para una salvación eterna, porque somos sellados y llenos del Espíritu Santo. Así que venga Jesús, porque usted recuerde que en el huerto del Edén, cuando Dios se paseaba con el hombre y disfrutaba de su compañía, fue el pecado que rompió esa comunión, que cortó ese caminar con Dios del hombre. Pero Jesucristo vino para ponerse como el camino para acceder nuevamente a nuestro Padre Celestial, guiado por el Espíritu Santo, y nuevamente entablar, restaurar ese caminar con Dios todos los días. Su iglesia hoy en día, la iglesia de Cristo, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, ahora tiene la capacidad nuevamente y tiene el acceso por medio de Jesucristo al haberlo aceptado para poder nuevamente caminar con Dios. Aunque en el huerto del Edén los primeros hombres rompieron ese camino, rompieron ese acceso, pero Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios, vino a restaurar, vino a hacer el camino por el cual únicamente se puede llegar al Padre Dios Todopoderoso. Para que el hombre pueda caminar con Dios, tiene que cambiar su naturaleza pecaminosa. Escuche, por favor. Porque hemos visto acá en Corintios que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, no las puede entender, para él son locuras. La Biblia dice que hay caminos para el hombre que le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. El mundo dice: esto es vida, estos son los mejores caminos, así hay que vivir, hay que beber y bailar porque mañana moriremos y ya estamos listos. El mundo llama las cosas malas como buenas. Pero aquí el Espíritu Santo nos capacita y nos da discernimiento. Y es más, escuche lo que dice, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos revela cuál es su voluntad, nos revela sus caminos para podernos conducir delante de Dios, querido hermano. Si usted no sabe cómo vivir, venga Jesucristo, quien a través de su Espíritu Santo lo va a sellar y lo va a guiar a toda verdad, dice la palabra del Señor. Y cuando Él venga, cuando Jesús dio la promesa del Espíritu Santo, cuando Él venga, Él los guiará a toda verdad y enseñará las cosas que han de venir, dice. Nos va a hacer entender, nos da sabiduría, pero el mundo no puede entenderlo. Así que es importante que aquella persona que quiera caminar con Dios, porque un hombre natural necesita ser regenerado y solamente es por medio de la persona de Jesucristo. Para que el hombre pueda caminar con Dios tiene que ser cambiada su naturaleza pecaminosa, porque hay mucha diferencia entre Dios y nosotros los hombres. Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos. Dios es fiel y es justo, y el hombre es todo lo contrario a lo que es Dios. La naturaleza del hombre tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada. El hombre es todo lo contrario. Así que Jesucristo es la persona indicada y única para que podamos empezar a vivir una vida y a caminar con Dios todos los días de nuestra vida, una vida victoriosa. Poder caminar con Dios necesita una regeneración. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escuche, si alguien está en Cristo es una nueva persona. Es una persona entendida, es una persona sabia.
llega a tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, porque llega a entender y a conocer y a llenarse de la palabra. Las palabras son los pensamientos de Dios, las palabras son la mente de Dios, y esa es la mente que tiene todo hijo de Dios al aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, y empieza a caminar en victoria, empieza a caminar con Dios en los días de su vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Jesús hizo y habló todo lo que su Padre le dijo que hablara. Él no habló por su propia cuenta. Jesús caminó en los caminos de su Padre. Y si usted quiere caminar en los caminos del Señor, usted debe aceptar a Jesús y conocer a Jesús. Y para conocer a Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios, al Espíritu Santo, solamente y únicamente es por medio de su palabra, querida iglesia. La segunda cosa para poder caminar con Dios, recuerde que el primer paso es aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Él es el punto de partida para un caminar con el Señor. La segunda cosa que debemos hacer para caminar con Dios, tenemos que obedecer a su palabra. Tenemos que conocer su voluntad. Así que para poder caminar con Dios, el hombre tiene que amoldarse a su palabra. Tenemos que amoldarnos a su voluntad, querida amada iglesia. Eso es querer y desear caminar con Dios. Amós capítulo 3, el verso 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es difícil. Si usted no se pone de acuerdo con su esposo o su esposa, es difícil que puedan hacer algo. Nos va a ir mal porque no estamos de acuerdo. Y de la misma manera, para caminar con Dios, debemos ponernos de acuerdo con Dios. Así como Jesucristo se puso de acuerdo con el Padre, porque Él hablaba todo lo que el Padre le decía que hable, y hacía todo lo que el Padre le decía que haga. Y no pretendamos nosotros vivir una vida cristiana, no pretendamos ser hijos de Dios si es que no queremos vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, si es que no nos amoldamos a su palabra, a su voluntad. Escuche, por favor. Es absurdo pensar que porque el hombre decidió aceptar por gracia la salvación que es por fe, es absurdo pensar que por haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pretendamos que Dios cambie, pretendamos que Dios sea distinto de lo que es, para que podamos caminar con Él. Dios no se va a adaptar a nosotros. Su palabra no se va a torcer para adaptarse a nosotros. Somos nosotros los hombres, su iglesia, quien tenemos que adaptarnos a su palabra, amoldarnos a ella, a su voluntad, para poder caminar con ella. Y ponerse de acuerdo es justamente someternos a su palabra, a los mandamientos, a los preceptos, a los estatutos, a los diseños de Dios para nuestras vidas. No pretendamos que la palabra se amolde a nosotros. Y discúlpeme, tal vez por ahí hay una persona que está predicando cosas que le agradan solamente, cosas que le prometen bendiciones y bendiciones, y buscando lisonjearle, pero se está engañando solo. No pretendamos que Dios se amolde a nosotros, que su palabra se amolde a nosotros. No crea que Dios va a estar tolerando. No crea que Dios va a estar adaptándose a la naturaleza pecaminosa del hombre para caminar con él. Imposible. Difícil. Dios es inmutable. Dios y su palabra es inmutable. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y el que haga su palabra, el que haga su voluntad, permanecerá para siempre, dice la palabra de Dios. Si quiere caminar con Dios, debe ponerse de acuerdo con Dios. Debe ponerse de acuerdo con su palabra, porque Dios no cambia ni cambiará. Quien tiene que cambiar somos nosotros, querido hermano, los hombres. Y no es la palabra que va a cambiar. La palabra de Dios está dada a nosotros para que la palabra y por medio de ella seamos transformados y seamos amoldados al calibre de la palabra. Escuche lo que dice el Salmo 19, verso 7.
La ley de Jehová, la palabra de Jehová, la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma, dice el Señor. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Si una persona quiere ser transformada, quiere ser cambiada, únicamente es por el poder de la palabra. No es que la palabra tiene que ser transformada para que yo viva y ande delante de Dios. No, querido amigo. El hombre tiene que adaptarse, someterse, ponerse de acuerdo con los mandamientos de Dios, con el Dios de la palabra y con la palabra de Dios para vivir una vida delante del Señor todos los días. Estimado hermano, escuche, nos conviene alinearnos a su voluntad, nos conviene alinearnos a su palabra. Debemos dejar nuestra lógica, debemos dejar nuestras excusas baratas, debemos dejar nuestra propia justicia, dejemos nuestras experiencias y trayectoria cristiana, porque Dios nos conoce. Dejemos de ser mañosos espirituales. Dejemos de ser cristianos mañosos, amañados, queriendo moldear la palabra, queriendo ser lanceros, poniéndole concesión a la palabra. Cuando Dios demanda una obediencia absoluta a ella. No pretendamos nosotros, por favor, vivir de esa manera como pensamos que va a ser. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová el Señor pesa los corazones. Dejemos de estar ahí, dejemos de engañarnos sencillamente. Dejemos de mentirnos que estamos bien. Dejemos de estar acomodando la palabra con excusas, con pretextos, con un montón de cositas ahí, queriendo pasar y medio camuflar una vida cristiana llena de hipocresía, de mentira, de desobediencia, cuando lo que Dios espera y desea, que caminemos con Él, obedeciendo sus mandamientos, poniéndonos de acuerdo con su palabra. Así que si estamos viviendo un cristianismo mañoso y lleno de justificaciones y con obediencias parciales al Señor, usted sabe, yo sé que nos estamos engañando. No nos engañemos, hermanos. Dios no va a ser burlado, dice la palabra del Señor. Dios demanda una obediencia absoluta a su palabra. Si alguien, usted y yo, cualquier persona, hijo de Dios, quiera caminar con Dios, debe decidir en su corazón obedecer a su palabra en su totalidad. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, volvámonos a Génesis capítulo 6, que Noé caminó con Dios, y la razón por lo que afirma la palabra que Noé caminó con Dios es porque Noé se puso de acuerdo con Dios, se puso de acuerdo con su palabra. Noé determinó obedecer a Dios en todo cuanto Dios le pidió que hiciera a Noé. Noé lo hizo de tal manera. Por eso es que la Biblia afirma que Noé caminó con el Señor paso a paso, querida iglesia. En el capítulo 6 de Génesis, en el verso 22 dice así: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí está afirmando el Señor la palabra. Dice que Noé hizo todo conforme lo que Dios le mandó. ¿Qué es lo que Dios le pidió a Noé? Por favor, leamos. En el capítulo 6 de Génesis, el verso 14, Dios le manda a hacer un arca porque estaba cansado e iba a destruir a toda la humanidad, a todo ser viviente bajo el cielo, por causa de la maldad que había subido delante de Dios. Ya no había remedio. Ya Dios había hablado, había advertido mucho, pero el hombre no quiso entender y no pudo entender. Y Dios le manda a Noé y le dice, escuche el verso 14. Hazte un arca de madera de gofer. Escuche lo que le está mandando y cada detalle tenga atención. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura
y de 30 codos de su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Mire usted lo que el Señor le manda a Noé. Y si usted lee la palabra como hemos leído en este momento en el verso 14, Noé fue bien detallista en lo específico que Dios le mandó hacer. Dios le da instrucciones a Noé y le dice que lo haga de tal altura, de tal anchura y de tal anchura, longitud, altura, segundo piso y tercer piso, que la calafatee por dentro y por fuera, que le ponga una ventana a un codo de arriba y que le ponga la puerta al lado de la ventana. Noé no hizo las cosas a su antojo, querido hermano. Noé no fue caprichoso, ni mañoso, ni lancero, ni puso pretextos, ni excusas. Es que, Señor, yo veía que la ventana estaba mejor a la derecha y la puerta mejor abajo. O, Señor, yo quise hacer de 4 pisos o de un piso nomás era por demás porque entraban los animales y yo y toda mi familia. No, Señor, yo la calafateé por dentro porque por fuera, ¿para qué, Señor, si el agua le iba a lavar? No fue mañoso, no presentó excusas baratas, ni nada de eso Noé. Noé cumplió al pie de la letra y el Señor dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, dice la palabra en el verso 22. Y le sigue dando instrucciones el Señor a Noé. En el capítulo 7, verso 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás, y le sigue dando la instrucción. Y en el verso 7 termina diciendo el Señor, en el verso 5, del capítulo 7 de Génesis, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Todo lo que el Señor le mandó hacer a Noé, tal cual lo hizo. De tanto de longitud, de tanto de anchura, de tanto de altura, primero, segundo y tercer piso, una ventana a la medida, una puerta a la medida, calafateada por dentro y por fuera, tal como y con la madera que le indicó el Señor, así lo hizo Noé, por lo cual le agradó al Señor. Noé tenía una determinación de obediencia al Señor. Noé tenía una sumisión, una dependencia de Dios. Es por eso que la Biblia afirma de que Noé caminó con el Señor. Le pregunto una cosa. ¿Está usted caminando con Dios? Usted podrá decirme, sí, hermano Isaac, yo voy todos los domingos a la iglesia del Señor. Todos los domingos, no le pelo un solo domingo. Pero la pregunta es, ¿está usted obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Está usted caminando en los caminos del Señor? ¿Es usted obediente en todo lo que Dios le manda, así como Noé lo fue? Recuerde que caminar con Dios es ponerse de acuerdo con Él. Si usted no se pone de acuerdo con Dios en todo lo que le dice, usted nunca podrá caminar con Dios. Nunca podremos disfrutar de su compañía, de su presencia. ¿Sabe que caminar con Dios es ir a la par de Él, hermano? Podemos estar en la dirección correcta, pero podemos, y es lo que pasa generalmente en los hijos de Dios, que nos adelantamos a Dios. Estamos orando, estamos esperando en las promesas. Dios nos está dando instrucciones por medio de su palabra. Estamos caminando con Dios, pero nos desesperamos cuando no llega la bendición, lo que esperamos, lo que oramos, lo que rogamos, lo que ayunamos, y nos adelantamos a hacer cosas, lo cual nos desalineamos de Dios, nos desparejamos del Señor y terminamos desobedeciendo y abandonando sus caminos y terminamos dejando de caminar con el Señor. Qué importante es conocer su palabra y caminar codo a codo con Dios. Así como caminó Noé, en todo fue obediente. No pretendamos caminar con Dios si buscamos una obediencia parcial hacia Él.
No pretendamos caminar con Dios o decir que caminemos con Dios, aunque lo podemos decir, pero en realidad no estamos caminando con Dios. No estamos disfrutando de su presencia, de su compañía, como Él también desea de nuestra compañía. Si es que estamos con obediencia parcial, si es que estamos obedeciendo lo que nos conviene sencillamente y lo que no nos conviene lo estamos obviando, nos estamos haciendo los tontos los del otro viernes. No son así las cosas, querida iglesia. Tenemos que examinarnos, tenemos que ver, porque Dios dice la palabra que no va a ser burlado. Si estamos desobedeciendo a Dios, solo en uno de los puntos, y no es que Dios quiere que seamos perfectos, sino que está buscando que nos esforcemos, que luchemos, que perseveremos en estar alineados con el Señor. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, dice Jesucristo, porque la sangre del Cordero otra vez nos alinea delante de nuestro Padre para restablecer nuestro caminar con Él y para vivir una vida en compañía de la presencia del Señor. Pero es que ¿sabe qué, hermano Isaac? En estos tiempos es muy difícil caminar con Dios. El mundo está terrible, no se puede. Pues déjeme decirle que debemos esforzarnos. Porque el reino de Dios es para los valientes y los valientes lo arrebatan por la fuerza, dice la palabra. Debemos perseverar, debemos luchar, debemos determinar agradar a Dios y caminar en sus caminos de justicia. Debemos determinar caminar de la mano del Señor. Porque si nosotros no lo hacemos, escuche. Si nosotros los que somos padres, las que son madres, los hijos de Dios, si la iglesia no camina con Dios, no pretendamos llamar a gente del mundo para que camine y venga los caminos del Señor, porque si nosotros no lo conocemos, ¿qué camino le vamos a enseñar? Si nosotros no determinamos vivir en obediencia, en santidad, en pureza, en integridad, en sujeción a Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, ¿qué camino podemos enseñarle? ¿Con qué lo vamos a discipular a la nueva criatura? No vamos a hacerlo. Y peor aún todavía, si nosotros los padres no caminamos con Dios, si no conocemos el camino de Dios, el caminar con Dios, ¿cuál es el camino que vamos a enseñarle a nuestros hijos? ¿Cuál es la senda de justicia que le vamos a mostrar a nuestros hijos? Si estamos andando en nuestro caminar y a nuestra manera, un día en la iglesia, otro día en el mundo, estamos buscando en el mundo caminos de placer, caminos de diversión, caminos de abundancia, de riquezas, dejando los caminos del Señor, abandonando sus mandamientos, su palabra. Qué importante que nosotros podamos caminar. Yo observo aquí en la palabra de Dios, escuche por favor. En el capítulo 6 del verso 9 de Génesis dice así: estas son las generaciones de Noé, escuche, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, escuche, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. La Biblia está haciendo énfasis de la generación de Noé. En el capítulo 5, en el verso 21 dice así la palabra de Dios: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Escuche, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque el Señor se lo llevó, dice la palabra. Enoc engendró, Enoc era el bisabuelo de Noé. Escuche esto. Por eso menciona en el capítulo 6 del verso 9 que Noé era perfecto en sus generaciones. Noé era bisnieto de este hombre Enoc. Enoc era el bisabuelo de Noé, porque Enoc dice que engendró a Matusalén y Matusalén engendró a Lamec y Lamec engendró a Noé. Y tal como caminó su bisabuelo, como menciona la palabra, Enoc caminó con Dios, dice aquí la palabra del Señor.
de la misma manera su bisnieto termina caminando con el Señor. ¿Qué enseña, amados hermanos, esta palabra del Señor? Escuche por favor lo que dice acá en el capítulo 6, en el verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo, escuche, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En el capítulo 7, en el verso 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé vivía en una generación pervertida. Noé vivía un tiempo llenos de maldad, llenos de cosas de inmoralidad y cosas contrarias a la palabra de Dios. Pero Noé determinó caminar delante de Dios, así como lo determinó su bisabuelo Enoc. ¿Sabe qué? Si nuestros caminos no son los caminos de Dios, no pretendamos que nuestros hijos caminen en los caminos que deseáramos que caminen o que Dios espera que caminen. Porque si nosotros les estamos mostrando otros caminos distintos a los caminos de Dios, caminos del éxito, caminos de la abundancia material, si hay algo por lo que debemos buscar realmente y luchar, es por vivir delante de Dios, caminar con Dios en obediencia a su palabra, en fidelidad a ella, en una obediencia absoluta, no en una obediencia parcial o a conveniencia, sino en una obediencia tal como la demanda Dios. Así como Noé fue fiel delante de Dios, así también Dios fue fiel para con Noé, bendiciendo su vida y salvando su vida y toda su familia, toda su generación. Qué importante es caminar con Dios, hermano. El resultado de caminar con Dios es la salvación de nuestras vidas y la salvación de nuestra familia. Escucha, amada iglesia, este versículo del capítulo 5, en el verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Querida iglesia, si no caminamos con Dios, no pretendamos un día ser arrebatados por Dios como fue Enoc. Enoc fue arrebatado por Dios porque Enoc caminó con Dios, así como caminó su generación. Así la iglesia de Cristo debemos caminar en los caminos de justicia, debemos enderezarnos en las sendas del Todopoderoso, debemos guardar sus mandamientos para que llegue el día del Señor y seamos arrebatados con poder y llevados por los siglos de los siglos a gozar de su presencia, a contemplarlo cara a cara, querido hermano, y gozar de su compañía, de su amor y de su presencia maravillosa para nuestras vidas. Esa es la bendición de Dios para aquellos que caminan con Dios. Está la provisión de Dios aquí en el verso 21, le dice desde el capítulo 6, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de vuestro sustento y servirá de sustento para ti y para ellos. Y aunque el mundo se descalabre y aunque el mundo esté viviendo un caos, el sustento de Dios va a estar para aquellos que caminan con el Señor, amado hermano. El sustento de Dios va a estar para tu casa. En tu mesa no va a faltar el pan de cada día. Va a sobreabundar la bendición porque usted y yo hemos determinado caminar delante del Dios Todopoderoso. Y aunque todo el mundo, como el tiempo de Noé, se case, se dé en casamiento y haga lo que quiera, nosotros, la iglesia, nosotros los hijos de Dios, debemos determinar vivir delante de nuestro Padre Celestial y ser bendecidos por la gracia, por el favor y la bendición del Señor, amada iglesia. Quiero orar en esta mañana, agradeciendo a Dios por esta palabra y que podamos volver realmente a las sendas antiguas, que podamos recapacitar y entender en qué camino estamos viviendo. Si los tiempos son difíciles, amada iglesia, por favor, no pretenda caminar sin Dios. Separados de Dios nada podemos hacer, dice la palabra del Señor. No pretenda, no se dé lujo, no se torture caminando sin la ayuda del Todopoderoso. No deje al Espíritu Santo, quien es nuestra guía.
No deje la palabra, que es la lámpara y la luz para nuestro caminar cada día en este mundo lleno de maldad, en este mundo lleno de perversidad que cada día está empeorando. Amada iglesia, nosotros somos la llamada a caminar en estos caminos de justicia para que la gente vea que hay un camino diferente, que hay un camino maravilloso para todo aquel que venga a Jesucristo, para todo aquel que guarde sus mandamientos y decide, determine caminar delante de Dios, así como lo hizo Noé, así como lo hizo sus abuelos, sus padres, sus bisabuelos. De la misma manera nuestros hijos amen lo que nosotros amemos, amen los caminos del Señor, amen la presencia del Señor. Vamos a orar, amada iglesia. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por esta bendita y poderosa palabra. Señor, en este día reconocemos delante de ti que hemos abandonado tus caminos, Señor, que hemos dejado tus mandamientos, tus estatutos, tus palabras, que hemos vivido una vida de obediencia parcial, Señor. Hemos vivido en total y absoluta desobediencia en muchos casos. Hemos buscado nuestra propia justicia. Hemos vivido una vida autosuficiente e independiente de ti. Perdónanos, Señor, porque hemos mostrado un camino distinto a nuestros hijos del que debemos mostrarles, Señor. Perdona porque deseamos la salvación de nuestra casa, pero estamos viviendo un evangelio, Señor, sin deseos de seguirlo. Unos caminos más torcidos, Señor, que este mundo muchas veces. En el nombre de Jesucristo, perdónanos, Señor. Nos despojamos de todo pecado que nos asedia. Nos despojamos de toda autosuficiencia, de toda lógica, de toda maña, Señor, de todo aquello que no te agrada. Y nos volvemos a las sendas antiguas. Nos volvemos a tus caminos, Señor, a tu palabra y tus mandamientos para vivir delante de ti y caminar en ellos, Señor, con justicia. Señor, determinamos hoy en día dejar de buscar la tierra para encontrar tu reino y decidimos buscar tu reino primeramente, Señor, para que la tierra nos sea dada en posesión, Padre bendito. Aquí estamos, amado Dios, nos despojamos de todo pecado que nos asedia, de todo peso, y nos volvemos delante de tu presencia, así como Noé vivió delante de ti. Hoy determinamos en estos tiempos difíciles, al igual que el de él, determinamos vivir, Señor, y enseñar y conducir a nuestros hijos, conducir a nuestros nietos conforme a tu palabra, que ella sea la lámpara, que ella sea la luz en nuestro camino, Señor, guiándonos delante de ti para gloria tuya y bendición de nuestras vidas. Te doy gracias por tu palabra, por cada familia que escucha en este momento. Que tu gracia y tu bendición sean en esos hogares, Señor. Que tu presencia y tu salvación sea derramada por el poder de tu Espíritu Santo en cada vida, en cada hogar, en cada familia que está escuchando esta palabra. Oro en el nombre bendito y precioso de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Que Dios te bendiga, amado hermano. La paz del Señor. Bendiciones.